Atentados del 11 de septiembre, también llamados atentados del 11S, serie de secuestros de aviones y atentados suicidas cometidos en 2001 por 19 militantes asociados al grupo extremista islámico Al-Qaeda contra objetivos en Estados Unidos. Los atentados terroristas más mortíferos en suelo estadounidense en la historia de Estados Unidos. Bienvenidos a Zerox, y hoy vamos a ver el iceberg definitivo del 11 de septiembre. La guerra contra el terrorismo, también conocida como Guerra Global contra el Terrorismo, es una campaña militar internacional lanzada por el gobierno de Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre, a raíz de los temores de seguridad suscitados por el 11S y el envío de cartas con anthrax que mataron a 2 personas e infectaron a 17, la Ley de Seguridad Nacional de 2002 creó el Departamento de Seguridad Nacional. Fue promulgada por el presidente George W. Bush el 25 de noviembre de 2002. En la actualidad, el Departamento de Seguridad Nacional es un gabinete responsable de la prevención de atentados terroristas, la seguridad de las fronteras, la inmigración y las aduanas y la ayuda y prevención de catástrofes. Menos de 15 minutos después de que los terroristas atacaran el centro neurálgico del ejército estadounidense, el horror en Nueva York dio un giro catastrófico cuando la torre sur del World Trade Center se derrumbó en medio de una enorme nube de polvo y humo. El acero estructural del rascacielos, construido para resistir vientos de más de 200 millas por hora y un gran incendio convencional, no pudo soportar el tremendo calor generado por el combustible de los aviones en llamas. A las 10:30 am, el edificio norte de las Torres Gemelas se derrumbó. Solo sobrevivieron 6 personas que se encontraban en las torres del World Trade Center en el momento de su derrumbe. Casi 10.000 personas más fueron tratadas por heridas, muchas de ellas graves. Un post en Facebook afirma erróneamente que las imágenes de vídeo de los atentados terroristas del 11S en el World Trade Center de Nueva York muestran que no hubo aviones implicados. El vídeo ha sido visto más de 20.000 veces. Muestra el impacto del vuelo 175 contra la Torre Sur, la segunda torre del World Trade Center atacada durante el atentado. Desde el ángulo del vídeo, no se ve ningún avión impactando contra la torre, lo único que se ve es la explosión que se produce inmediatamente después. La explicación más probable es que la torre oculta la visión del avión. El vuelo 175 chocó contra la fachada sur de la Torre Sur, lo que significa que cualquiera que observe o filme el atentado desde el lado norte puede perderse el momento del impacto. Hay muchas fotos y vídeos en internet del vuelo 175 acercándose a la Torre Sur y chocando contra ella, en parte porque muchos estaban fotografiando las consecuencias del primer atentado. Además, como han escrito muchos otros verificadores de hechos y expertos, existen numerosas pruebas de que se utilizaron aviones durante los atentados. Además de los testimonios de los testigos, las fotografías y los videos del impacto, también se recuperaron piezas del avión de entre los restos de las torres. Se creó una conspiración sobre el vídeo del ataque hacia la Torre Sur, y un youtuber ha recopilado 18 vídeos en donde se muestra el avión y cómo impacta hacia la Torre Sur. Los hermanos Naudet estaban rodando un documental sobre los bomberos de Nueva York, en el que seguían a Antonio Tony Benetatos, un bombero novato, a través de sus experiencias en la Academia del Departamento de Bomberos de Nueva York FDNY, y en el Parque de Bomberos. La mañana del 11 de septiembre, Jules acompañó a varios bomberos a investigar una fuga de gas en el Bajo Manhattan, dejando a Gedeon en el Parque de Bomberos para seguir rodando con Benetatos. De camino al Bajo Manhattan, Jules y los bomberos se detuvieron en la esquina de las calles Lispenard y Church cuando el vuelo 11 de American Airlines les pasó por encima. Jules filmó su impacto al estrellarse directamente contra la torre norte del World Trade Center WTC. Jules entró con los bomberos de Nueva York en la torre norte para responder al incidente. Entró en el vestíbulo de la torre norte con el FDNY y filmó a los jefes de bomberos mientras establecían un puesto de mando y enviaban a los bomberos escaleras arriba. Mientras estaba dentro, Jules filmó la evacuación de los civiles y las reacciones de los bomberos ante los acontecimientos posteriores, como el impacto del vuelo 175 de United Airlines contra la Torre Sur, los escombros y los saltadores que caían de los pisos superiores y la obstrucción de las comunicaciones. Cuando la Torre Sur empezó a derrumbarse,
se refugió con el jefe del batallón 1, Joseph W. Pfeiffer, y los bomberos que quedaban, utilizando el reflector de su cámara para ayudarles a recoger a los heridos, perdidos y fallecidos mientras evacuaban la Torre Norte. Siguió a los bomberos mientras se dirigían hacia el norte e intentaban establecer otro puesto de mando. Mientras tanto, Gedeon filmaba a Venetatos, el único bombero que quedaba en el parque de bomberos, atendiendo llamadas de otros departamentos, pero acabó saliendo a la calle preocupado por Jules. Caminó durante algún tiempo, filmando las reacciones de la gente y los daños causados por los escombros voladores, y consiguió filmar el impacto del vuelo 175 contra la Torre Sur. Al darse cuenta de que no podía acercarse más al WTC, regresó al parque de bomberos, donde filmó la llegada de varios bomberos fuera de servicio. Captó la llegada del jefe del batallón 1, Larry Burns, ya jubilado, pero no pudo seguirles a él y a Venetatos cuando se dirigían al WTC. Gedeon reanudó la filmación de las reacciones de la gente cuando se derrumbó la Torre Sur antes de regresar al parque de bomberos y unirse a un trío de bomberos fuera de servicio que se dirigían a la zona de la catástrofe. Al no poder seguir a los bomberos hasta la Torre Norte, permaneció en la zona y filmó su entorno. Cuando la Torre Norte se derrumbó, los Naudet huyeron con el resto de la gente que seguía en la zona. Jules y el jefe Pfeiffer se refugiaron entre dos coches antes de volver al WTC para evaluar la situación, a menos de una manzana. Gedeon ayudó a un agente del FBI a cargar con un civil que había sido vencido por el polvo antes de dirigirse a una charcutería para recuperarse. Preocupado por Jules, intentó volver a las ruinas del WTC, pero fue rechazado por las patrullas de policía. Regresa al parque de bomberos y filma las reacciones de los bomberos que regresan. Mientras tanto, Jules regresó con el grupo del jefe Pfeiffer y tuvo un emotivo reencuentro con su hermano. Las imágenes de vídeo de los Naudet se convirtieron en una de las coberturas in situ más completas de los atentados del 11S en Nueva York. Su película fue una de las dos únicas fuentes de imágenes de vídeo del impacto del vuelo 11 contra el World Trade Center, siendo la otra un vídeo filmado por Pavel Lava, un trabajador inmigrante de la República Checa. 4. Además, una serie de imágenes de la cámara web de Wolfgang Staele muestran la aproximación del vuelo 11 y el impacto posterior. Osama Bin Laden fue un terrorista nacido en Arabia Saudita y fundador de la organización panislámica organización militante Al-Qaeda. El grupo está designado como grupo terrorista por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, la Unión Europea y varios países. Bin Laden, Al-Qaeda fue responsable de los ataques del 11 de septiembre en los Estados Unidos y muchos otros ataques con víctimas masivas en todo el mundo. El 2 de mayo de 2011, fue asesinado por las fuerzas de operaciones especiales en su recinto en Abbottabad, Pakistán. Bin Laden es más conocido por su papel en ser el cerebro de los atentados del 11 de septiembre de 2001, al World Trade Center y al Pentágono, que resultaron en la muerte de más de 3.000 personas, hecho que sirvió a los Estados Unidos, por orden del presidente George W. Bush, a iniciar la denominada guerra contra el terrorismo. Posteriormente se convirtió en el tema de una persecución internacional durante toda una década, desde 2001 hasta 2011. Fue también el responsable de otros ataques terroristas contra los Estados Unidos y otras potencias occidentales, incluidos los ataques a las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania el 7 de agosto de 1998. Hasta el momento de su muerte, el FBI tenía a Bin Laden encausado por los atentados a las embajadas estadounidenses de Kenia y Tanzania, y por su conexión con otros ataques terroristas en todo el mundo. Durante mucho tiempo parte de la opinión pública internacional afirmó la posibilidad de que Osama Bin Laden pudiese llevar varios años fallecido, algo que fue claramente desmentido por el grupo terrorista Al-Qaeda a través de Ayman al-Zawahiri, segundo jefe al mando de la organización, en una entrevista emitida por la cadena árabe de televisión Al Jazeera. También fue desmentida su muerte por parte de la CIA, Agencia Central de Inteligencia, más específicamente por su director Michael Vincent Hayden, quien dijo que Bin Laden seguía vivo pero aislado. También se ha señalado que su figura se ha mitificado en Europa y Estados Unidos como cabeza absoluta de Al-Qaeda, simplificando la estructura descentralizada de la organización. Había una recompensa por Osama Bin Laden de 50 millones con $1,011 americanos. Adicionalmente se entregarían otros $2 millones americanos a través de un programa establecido por la Asociación de Pilotos de Aerolíneas y la Asociación del Transporte Aéreo. Sobre las 23:30 del domingo 1 de mayo de 2011, hora de Washington DC, en Pakistán y otras partes del mundo era ya el día 2 de mayo, el presidente de los Estados Unidos Barack Obama anunció de manera oficial la muerte de Bin Laden. Tras un operativo militar
realizado por comandos estadounidenses en una residencia en las afueras de Abbottabad, Pakistán. El activista político Thierry Mason y el cineasta Dylan Avery afirman que el vuelo 77 de American Airlines no se estrelló contra el Pentágono. En su lugar, sostienen que el Pentágono fue alcanzado por un misil lanzado por elementos del interior del gobierno estadounidense. Algunos afirman que los agujeros en las paredes del Pentágono eran demasiado pequeños para haber sido hechos por un Boeing 757, como cabe un avión de 125 pies de ancho y 155 pies de largo en un agujero de solo 60 pies de ancho. El libro de Mason, L'effroyable imposture, publicado en inglés como 911, The Big Lie, llegó a estar disponible en más de una docena de idiomas. Cuando salió a la venta, el libro fue duramente criticado tanto por la prensa francesa como por la estadounidense y, posteriormente, por el movimiento por la verdad sobre el 11S. El periódico francés Libération calificó el libro de mentira. El periódico francés Libération calificó el libro de tejido de acusaciones descabelladas e irresponsables, totalmente carentes de fundamento. En respuesta a la afirmación de los teóricos de la conspiración de que un misil impactó contra el Pentágono, Mette Sozen, profesor de ingeniería civil en la Universidad de Purdue, argumenta que un avión que se estrella no perfora una silueta de dibujos animados de sí mismo en un edificio de hormigón armado. Cuando el vuelo 77 chocó contra el Pentágono, una ala golpeó el suelo y la otra fue cortada por las columnas de carga del Pentágono, según Architecture Week. La razón por la que el Pentágono sufrió relativamente pocos daños a causa del impacto fue que la Cuña 1 había sido renovada recientemente. Esto formaba parte de un programa de renovación que se había iniciado en la década de 1980, y la Cuña 1 fue la primera de las 5 que se renovaron. Las pruebas que contradicen la afirmación de algunos teóricos de la conspiración de que un misil impactó en el Pentágono han sido descritas por investigadores del movimiento por la verdad del 11S, como Jim Hoffman, en su ensayo de Pentagon Attack, What the Physical Evidence Shows, y por otros que refutan ampliamente el papel de otras conspiraciones en los atentados. Las pruebas que refutan las afirmaciones de los misiles incluyen restos de avión, entre ellos las cajas negras del vuelo 77, el cono de morro, el tren de aterrizaje, un neumático de avión, y un asiento de cabina intacto que se observaron en el lugar del accidente. Los restos de los pasajeros del vuelo 77 fueron efectivamente encontrados en el lugar del accidente del Pentágono y sus identidades confirmadas por análisis de ADN. Gobiernos extranjeros, como el Ministerio de Asuntos Exteriores de China, FMPRC, también confirman la muerte de sus ciudadanos a bordo del vuelo 77. Muchos testigos presenciales vieron el impacto del avión contra el Pentágono. Además, los pasajeros del vuelo 77 hicieron llamadas telefónicas informando de que su avión había sido secuestrado. Por ejemplo, la pasajera Renee llamó a su madre para decirle que el avión había sido secuestrado y que los pasajeros habían sido conducidos a la parte trasera del avión. Otra pasajera, Barbara Olson, llamó a su marido, el procurador general de Estados Unidos Theodore Olson, y le dijo que el vuelo había sido secuestrado y que los secuestradores llevaban cuchillos y cúteres. Algunas teorías de la conspiración afirman que las llamadas telefónicas de los pasajeros fueron falsificadas, que los cadáveres de los pasajeros fueron eliminados y que se disparó un misil contra el Pentágono. El 15 de diciembre de 2004, el grupo de presión judicial Watch presentó una solicitud conforme a la Ley de Libertad de Información para obligar al gobierno a divulgar las grabaciones de vídeo del Hotel Sheraton National, la gasolinera Nescom Citgo, las cámaras de seguridad del Pentágono y el Departamento de Transporte de Virginia. El 16 de mayo de 2006, el gobierno hizo públicos los vídeos de las cámaras de seguridad del Pentágono a Judicial Watch. La imagen del vuelo 77 de American Airlines que aparece en los vídeos ha sido descrita como una mancha blanca y una raya blanca por la BBC, un fino borrón blanco por The Associated Press, y una mancha plateada a poca altura del suelo en The Washington Post. Una secuencia de 5 fotogramas de uno de los vídeos ya apareció en los medios de comunicación en 2002. Algunos teóricos de la conspiración creen que el nuevo vídeo no responde a sus preguntas. El cuarto avión secuestrado, el 11S, el vuelo 93 de United Airlines, se estrelló en un descampado cerca de Shanksville, Pensilvania, después de que los pasajeros se sublevaran. De los 4 aviones secuestrados ese día, el vuelo 93 fue el único que no alcanzó su objetivo. Una teoría conspirativa en torno a este suceso es la afirmación de que el vuelo 93 fue derribado por un caza estadounidense.
David Ray Griffin y Alex Jones han afirmado que grandes partes del avión, incluyendo el cuerpo principal del motor, aterrizaron a kilómetros de distancia del lugar principal de los restos, demasiado lejos para un accidente de avión ordinario. Jones dice que los aviones suelen dejar un pequeño campo de escombros cuando se estrellan, y que esto no es compatible con los informes de restos encontrados más lejos del lugar del accidente principal. Una persona afirmó que el cuerpo principal del motor se encontró a kilómetros de distancia del lugar principal del accidente, con daños comparables a los que causaría un misil térmico a un avión de pasajeros. Según algunas teorías, el avión tuvo que ser derribado por el gobierno porque los pasajeros se habían enterado del supuesto complot. Según Phil Molly, de la revista Skeptic, esta afirmación se basa en gran medida en afirmaciones sin fundamento de que el cuerpo principal del motor y otras partes grandes del avión aparecieron a kilómetros del lugar principal de los restos, demasiado lejos para haber sido el resultado de un accidente ordinario. Michael Keynes, experto en accidentes aéreos que investigó el accidente del vuelo 800 de TUA en 1996, afirma que, a velocidades muy altas, de 500 millas por hora o más, solo se tardaría unos segundos en desplazarse o dar tumbos por el suelo a lo largo de 300 yardas. Los informes de restos descubiertos en Indian Lake por residentes locales son exactos. La CNN informó de que los investigadores encontraron restos del accidente al menos a 8 millas del lugar del accidente, incluso en New Baltimore. Según la CNN, estos restos eran todos materiales muy ligeros que el viento se habría llevado fácilmente, y un artículo del Pittsburgh Post-Gazette del 14 de septiembre de 2001 describe el material como en su mayoría papeles, hebras de aislante carbonizado y un cheque de pago endosado. En el mismo artículo se cita al agente del FBI Bill Crowley, quien afirma que los restos más ligeros y pequeños probablemente salieron disparados al aire al calor de una bola de fuego que, según los testigos, se elevó varios cientos de metros en el aire después de que el avión se estrellara. Además, en algunos informes se informó erróneamente de la distancia entre el lugar del accidente y el lago Indian. Según la BBC, en línea recta, Indian Lake está a poco más de una milla del lugar del accidente. La carretera entre ambos lugares toma una ruta circular de 6,9 millas, lo que explica los informes erróneos. Algunos teóricos de la conspiración creen que un pequeño jet blanco visto sobrevolando la zona del accidente pudo haber disparado un misil para derribar el vuelo 93, Dubious Discuss. Agencias gubernamentales como el FBI afirman que este pequeño avión era un jet de negocios Dassault Falcon al que se le pidió que descendiera a una altitud de unos 1500 pies para inspeccionar el impacto. Ben Sliney, que era el director de operaciones de la FAA el 11 de septiembre de 2001, afirma que no había aviones militares cerca del vuelo 93. Algunos videos de internet, como Loose Change, especulan que el vuelo 93 aterrizó con seguridad en Ohio, y que un avión sustituto estuvo involucrado en el accidente en Pensilvania. A menudo se cita un informe preliminar de las noticias según el cual el vuelo 93 aterrizó en un aeropuerto de Cleveland. Más tarde se supo que el vuelo Delta 1989 era el avión confundido con el vuelo 93, y el informe fue retirado por inexacto. Varios sitios web del Movimiento por la Verdad del 11S refutan esta afirmación, citando los restos en el lugar de los hechos, el testimonio de testigos presenciales y la dificultad de sustituir en secreto un avión por otro, y afirman que tales teorías de engaño parecen calculadas para alejar a los supervivientes de las víctimas y al público en general del Movimiento por la Verdad del 11S. El editor del artículo ha escrito desde entonces una refutación de las afirmaciones. Valencia McClatchy, una mujer de la localidad que tomó la única fotografía de la nube en forma de hongo del impacto del vuelo 93 segundos después de que tocara tierra, dice que ha sido acosada por teléfono y en persona por teóricos de la conspiración, que afirman que falsificó la foto. El FBI, las autoridades del condado de Somerset, el Smithsonian y el personal del Memorial Nacional del vuelo 93 del Servicio de Parques Nacionales han examinado individualmente la fotografía, así como los negativos de la película, y los 4 organismos consideran que la foto es auténtica, mientras que algunos teóricos de la conspiración han afirmado que los pasajeros del vuelo 93 y o del vuelo 77 fueron asesinados o que fueron reubicados con la intención de que nunca fueran encontrados. Otros dentro del Movimiento por la Verdad del 11S, como Jim Hoffman y Scholars for 9/11 Truth y Justice, repudian tales afirmaciones. De las 2.606 víctimas que murieron dentro del World Trade Center y sobre el terreno en Nueva York durante los atentados del 11 de septiembre, algunos han estimado que al menos 200 personas cayeron o saltaron hacia su muerte, mientras que otras estimaciones sitúan el número en torno a 100.
Casi todas estas personas procedían de la Torre Norte. Las autoridades no pudieron recuperar ni identificar los cuerpos de las personas obligadas a salir de los edificios antes del derrumbe de las torres. La oficina del médico forense de Nueva York declaró que no clasifica a las personas que cayeron al vacío el 11 de septiembre como saltadores, explicando que un saltador se define como alguien que va a la oficina por la mañana sabiendo que se va a suicidar, añadiendo que las víctimas que cayeron de las torres no querían morir sino que fueron forzadas a salir por el humo y las llamas o salieron despedidas. La mañana del 11 de septiembre, Richard Drew estaba trabajando para Associated Press, fotografiando un desfile de moda pre-MAMA en Bryant Park. Alertado por su editor de los atentados, Drew tomó el metro hasta la estación de metro de Chambers Street, cerca del emplazamiento del World Trade Center. Tomó la imagen del hombre cayendo mientras se encontraba en la esquina de West y Vesey Street desde un ángulo bajo. Tomó 8 fotografías en secuencia. Después de darse cuenta de que una serie de fuertes crujidos no eran de hormigón cayendo, sino de personas golpeando el suelo, tomó entre 10 y 12 secuencias diferentes de imágenes de personas saltando desde la torre, antes de tener que abandonar el lugar debido al derrumbe de la torre sur. La fotografía da la impresión de que el hombre está cayendo en línea recta, sin embargo, una serie de fotografías tomadas de su caída muestran que está dando tumbos por el aire. Sheikh Mohammed fue miembro de la organización Al-Qaeda de Osama Bin Laden y dirigió las operaciones de propaganda de Al-Qaeda desde aproximadamente 1999 hasta finales de 2001. Mohammed fue capturado el 1 de marzo de 2003 en la ciudad pakistaní de Rawalpindi por una operación combinada de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos CIA y la Inter-Services Intelligence SI, de Pakistán. Inmediatamente después de su captura, Mohammed fue trasladado de forma extraordinaria a centros penitenciarios secretos de la CIA en Afganistán y, posteriormente, en Polonia, donde fue interrogado por agentes estadounidenses. En diciembre de 2006, ya había sido trasladado a custodia militar en el campo de detención de Guantánamo. En marzo de 2007, tras importantes interrogatorios, Mohammed confesó ser el autor intelectual de los atentados del 11 de septiembre, del intento de Richard Reid de hacer estallar un avión con un zapato bomba, del atentado contra el club nocturno de Bali, en Indonesia, del atentado contra el World Trade Center de 1993, del asesinato de Daniel Pearl, y de varios atentados frustrados, así como de otros numerosos delitos. En febrero de 2008, una comisión militar estadounidense del campo de detención de Guantánamo lo acusó de crímenes de guerra y asesinato, que podrían acarrear la pena de muerte en caso de condena. En 2012, un exfiscal militar criticó el proceso por considerarlo insostenible debido a las confesiones obtenidas bajo tortura. Una decisión de 2008 del Tribunal Supremo de Estados Unidos también había puesto en tela de juicio la legalidad de los métodos utilizados para obtener dichas confesiones y la admisibilidad de las mismas como prueba en un proceso penal. El 30 de agosto de 2019, un juez militar fijó la fecha del 11 de enero de 2021 para el juicio con pena de muerte de Mohammed. Su juicio se volvió a aplazar el 18 de diciembre de 2020 debido a la pandemia de COVID-19. El juicio de Mohammed se reanudó el 7 de septiembre de 2021. Los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos en 2001 tuvieron un impacto significativo en los negocios de radiodifusión y entretenimiento en locales, provocando cancelaciones, aplazamientos y cambios en los contenidos. En Estados Unidos y otros países, se aplazaron o cancelaron proyecciones televisivas previstas de películas y programas de ficción cuyo tema principal era el terrorismo, los accidentes aéreos, las bombas u otras catástrofes relacionadas. Como por ejemplo la película del Hombre Araña del 2002, se retiró de la circulación un teaser tráiler de la película, en el que aparecía Spider-Man capturando un helicóptero lleno de criminales con una telaraña tejida entre las Torres Gemelas. También se retiró un póster con el World Trade Center reflejado en los ojos de Spider-Man, mientras que el breve teaser tráiler de la película también eliminaba las torres del ojo reflejado de Spider-Man. Sony eliminó cualquier mención a las Torres Gemelas de las imágenes del teaser y del tráiler en la página web. Se eliminó de la película una toma del World Trade Center
WTC, pero puede encontrarse en el sitio web de Sony Stock Footage. Se añadieron 2 escenas a la película en respuesta a los atentados. En la primera, un grupo de neoyorquinos ataca al Duende Verde en el puente de Kensboro, y uno de ellos dice: si te metes con Spidey, te metes con Nueva York, y otro: si te metes con uno de nosotros, te metes con todos. La segunda, una escena de Spider-Man colgado de un mástil con una gran bandera estadounidense, se vio en trailers posteriores y al final de la película. Karen Sujudai fue una de las víctimas de los atentados contra el World Trade Center. Karen es recordada por una fotografía en la que supuestamente se la ve cayendo al vacío desde la Torre Norte. A las 8:46 del 11 de septiembre de 2001, el vuelo 11 de American Airlines se estrelló contra la Torre Norte del World Trade Center. El impacto se produjo entre las plantas 93 y 99, destruyendo cualquier vía de escape y dejando atrapados a todos los ocupantes por encima de la planta 92. Richard identificó a Karen en una fotografía en la que se aprecia a una mujer cayendo al vacío desde la Torre Norte. Esta imagen, conocida como Falling Woman, fue tomada por Richard Drew, de la agencia Associated Press. Drew declaró que tras salir de la estación de metro más cercana a las torres y ver que había gente cayendo al vacío, sacó su cámara y empezó a tomar fotografías. Una de ellas es la tristemente célebre de Falling Man. En 2004, Richard se puso en contacto con Associated Press en un intento por localizar a Karen, quien se encontraba desaparecida desde el día de los atentados. 6 Tras revisar varias fotografías junto con Drew en un ordenador, Richard identificó a Karen como la mujer de la foto Falling Woman en base a la vestimenta. 5 Ya que Pecorella recordaba que el día de los ataques Sujudai llevaba puesto un suéter azul marino y pantalones color crema largos hasta los tobillos, prendas coincidentes con las que luce la mujer de la instantánea, además de que Karen solía ponerse un pañuelo azul para sujetar su cabello hacia atrás mientras trabajaba. 6. No obstante, debido al hecho de que el rostro de la mujer no resulta visible y de que las prendas de ropa son bastante comunes, la identificación de Richard podría no ser correcta. Existen a su vez varios vídeos y fotografías del interior del agujero dejado por el impacto del avión en la Torre Norte en los que se puede ver a una mujer con idéntica ropa y constitución física, la cual es comúnmente identificada como Edna Sintron. 7 Quien trabajaba para Marcin Plennan en la planta 97. Pese a que se considera que la mujer presente en el hueco y la protagonista de la foto Falling Woman pueden ser la misma persona, la víctima atrapada en el agujero, conocida como Hole Woman, es generalmente identificada como Edna, mientras que la mujer que cae al vacío es reconocida como Karen, aunque algunas fuentes la identifican también como Edna, mientras que otras describen a la mujer del agujero como Judai, obviando el hecho de que Karen trabajaba en la planta 101, por lo que no se explicaría su presencia en las plantas 93 y 99, ocupadas enteramente por las oficinas de Marcin Plennan y donde se hallaba el agujero. Aunque no existe certeza absoluta de que las mujeres de las imágenes sean alguna de ellas, ni tampoco de que Hole Woman y Falling Woman sean la misma persona, Pecorella, fallecido a causa de un enfisema pulmonar en 2016, siempre defendió que la mujer mostrada en la instantánea de Drew era Karen, de quien únicamente se pudo recuperar un hueso de entre los escombros. Edna Sintron fue una de las víctimas de los atentados contra el World Trade Center. Edna es recordada por varios vídeos y fotografías en las que supuestamente se la ve con vida en el interior del agujero producido por el impacto del vuelo 11 de American Airlines contra la Torre Norte. A las 8:46 del 11 de septiembre de 2001, el vuelo 11 de American Airlines se estrelló contra la Torre Norte del World Trade Center. El impacto se produjo entre las plantas 93 y 99, destruyendo cualquier vía de escape y dejando atrapados a todos los ocupantes por encima de la planta 92. Inicialmente se creyó que todas las personas ubicadas en esas plantas habían muerto a causa de la colisión, si bien varios vídeos y fotografías del hueco dejado por el avión muestran en el interior del agujero a una mujer con vida, generalmente identificada como Edna. En dichas imágenes se puede apreciar que la mujer, conocida como Hole Woman, es de constitución delgada y luce cabello largo y rubio, características coincidentes con la apariencia física de Sintron. La víctima, quien permaneció alrededor de una hora en una zona con temperaturas cercanas a los 1000 grados centígrados según informes oficiales del NIST,
figura asomada al exterior entre el amasijo de hierros y apoyada en una de las ruinas de la estructura mientras agita su brazo derecho, aspecto que ha sido interpretado por varios defensores de teorías de la conspiración como evidencia de que el calor no era tan elevado y de que la torre no se estaba derritiendo puesto que la mujer seguía con vida en una zona sometida supuestamente a temperaturas superiores al máximo para la supervivencia y aparecía aferrada a los restos de metal, los cuales deberían haber estado al rojo vivo en caso de estar fundiéndose. Sin embargo, las temperaturas no eran constantes en todo el lugar ya que algunas de las personas atrapadas informaron haber huido hacia áreas más frías, situadas principalmente en puntos donde el fuego estaba en contacto con aire fresco. Un hombre, Richard Pecorella, afirmó no obstante que la mujer de las imágenes era su prometida Karen Juday en base a que la ropa que luce la víctima, suéter azul marino y pantalones color crema largos hasta los tobillos, es la misma que Karen vestía la mañana de los atentados. Existen sin embargo dos factores que ponen en duda este hecho: la ropa que llevaba la mujer estaba compuesta por prendas bastante comunes, mientras que Juday trabajaba para Cantor Fitzgerald en la planta 101, por lo que no se explicaría su presencia en las plantas 93 a 99, ocupadas enteramente por las oficinas de Marcin Plennan y donde se hallaba el agujero. Existe a su vez una fotografía tomada por Richard Drew 8, autor de la imagen de Falling Man, en la que aparentemente se ve a la misma mujer cayendo al vacío, por lo que cabe la posibilidad de que Sintron saltase al igual que muchas otras víctimas. Entre 37 y 50 en la torre norte y cerca de 200 en total, aunque la caída también pudo ser accidental. Junto con Edna murieron, entre otros, 294 empleados de la firma y 63 contratistas. Salty y Roselle fueron dos perros guía que estaban con sus dueños en el World Trade Center durante los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. Cada uno de estos dos ejemplares de Labrador Retriever guió a su dueño hacia la salida de las torres en llamas antes de que cayeran derruidas, hazañas que les valieron posteriormente el reconocimiento con la medalla Ricken 1 por parte de la Asociación Veterinaria People's Dispensary for Sick Animals. Hace 20 años, el 11 de septiembre de 2001, Steve Buscemi regresó a su antiguo trabajo como bombero de la ciudad de Nueva York. Tras enterarse de los ataques terroristas, el actor tomó su viejo equipo y se dirigió a la zona cero. Trabajó agobiantes turnos de 12 horas durante varios días, buscando sobrevivientes entre los escombros del World Trade Center. Sobre esa mañana, Buscemi recordó que llamó varias veces a la estación Engine 55, y, tras no recibir ninguna respuesta, se presentó en el lugar de los hechos para prestar su cooperación en lo que fuera necesario. No hubo respuesta porque todos estaban allí, dijo al actor en una reciente entrevista. Caminé durante horas hasta que encontré a mi compañía en el lugar, relató. Cuando llegó, se enteró de que 5 de ellos habían desaparecido, incluido uno que era un buen amigo mío con el que solía trabajar. Pregunté si podía unirme y me di cuenta de que al principio no se fiaban demasiado, pero trabajé con ellos aquel día, contó el intérprete, de 63 años. Una jornada que fue la primera de 5 en las que el actor participó en las tareas de rescate. Buscemi se desempeñó como bombero en una estación del centro de Manhattan en la década de 1980 cuando tenía 18 años. Dejó el servicio para convertirse en actor. En ese momento, el actor dijo, fue un privilegio poder hacerlo, y fue de gran ayuda para mí porque mientras trabajaba, realmente no pensaba tanto en ello, no lo sentía tanto. Kevin Michael Cosgrove fue un ejecutivo de negocios estadounidense víctima de los atentados del 11 de septiembre de 2001 perpetrados contra el World Trade Center. Kevin Cosgrove es conocido a causa de una llamada telefónica que realizó al número de emergencias 911 desde la planta 105 de la Torre Sur. Durante los últimos momentos de la conversación telefónica entre él y la operadora de emergencias, se le puede oír a Cosgrove gritar mientras la Torre Sur se derrumba. Después, la llamada se corta. La conversación telefónica fue utilizada como prueba durante el juicio a Zacarias Moussaoui, el único juicio criminal realizado como consecuencia de los atentados. Su último grito mientras la Torre Sur se derrumbaba, tuvo repercusión internacional en varios medios de comunicación. Cosgrove era el vicepresidente de reclamaciones de Aon Corporation. De acuerdo a la llamada que realizó a los servicios de emergencias, Cosgrove se encontraba localizado en la esquina noroeste de la planta 105 de la Torre Sur del World Trade Center, desde la cual tenía vistas del World Financial Center. Cosgrove le relata a la operadora del 911 que llama desde la oficina de John Ostaru y que además se encuentra atrapado con 2 personas. Una de ellas es mencionada por su nombre,
Dog Cherry, Cosgrove le dice a la operadora por el teléfono, mi esposa piensa que estoy bien, le he llamado y le he dicho que estaba abandonando el edificio y que estaba bien, y de repente Van decía mientras la torre sur ardía. Luego, una operadora de emergencias lo vuelve a llamar diciéndole, hola, él contestó, hola, estamos observando el World Financial Center, 3 de nosotros, 2 ventanas rotas, oh Dios, oh. La conversación telefónica se cortaba como consecuencia del colapso de la torre sur. Vamos a escuchar la última conversación completa de Kevin subtitulada al español. That's the telephone number you're calling from Room C. You can do any 441 2623. 441 2623. Oh, yeah. It's on 105th corner, northwest corner, right? Right. At number 2 World Trade Center, right. The lady was serious in his office. We're not ready to die, but it's getting bad. I understand that. We're trying to get all the apparatus there. I'm trying to let them know where you are. Oh, please, Harry. About a 408. This is 15. I'm talking about PD. At 15, I'm talking. Let me talk to the caller. He's on the line. Let me talk to him. Where's the fire stuff? It was smoke. Right there. 105, 2 power. All right, sit tight. We'll get to you as soon as we can. There's some staying up at the smoke unit there, man. That's all we need. That's all we can do. Where are you? What's where you guys up to? We're getting there. We're getting there. There's some shit like it, man. I got young kids. I understand that, sir. We're on the way. He's on the 105th corner, northwest corner. Yeah, no problem. We're operator. Yeah, come on, man. Okay, we have everything, sir. I know you do, but it doesn't seem like you got lots of people up here. I understand. And then you go out in the building, you're up on the top. Smoke rises, we're on the floor, we're in the window. And then we had to do it green now. Can't see. Okay. Just try to hang it there. I'm going to stay with you. So you're in an air conditioned building. What the hell happened? Okay, I'm still here. She's just trying to fight apart and trying to get to you. They didn't feel like it. Okay, try to calm down so you can conserve your oxygen, okay? Try to... Let's put God to blow him from the list. It's room there, it's black, it's iron. Everybody else got a child in here? We're young men, we're not ready to die. I understand. I don't even get my ass down. I need oxygen. They have a lot of apparatus on the street. You guys didn't see all the lady. You got them in from all over. Put them in from Jersey. I don't care if you're Ohio. Okay, so what's your last name? Mine's high school. I must have called about a dozen times already. Cosgrove. Yeah, my wife thinks I'm all right. I called her and said I was leaving the building. I was fine, and bang. Well, I want to go ahead. Cherry. That Cherry, you said, right? Yeah. That Cherry's next to me. 105. Who's office? John Astro's office. That's what you said. That's the office. We're in John Astro's office. OST. A-R-U. A-R-U? Right, that's the office we're at. There's three of us in here. O-S-T-A-R-U. O-S-T-A-R-U. Hello? Hello?
We're looking at financial center. Between us, 2 broken windows. Oh, God! Ah! Wells Remy Crowther es recordado por salvar al menos a una docena de vidas que se encontraban en la torre sur del World Trade Center durante los atentados del 11 de septiembre de 2001 en la ciudad de Nueva York, lo que le valió el título de héroe del pañuelo rojo o héroe de la pañoleta roja. Crowther trabajaba para Sandler O'Neill y asociados en el piso 104 de la torre sur. Los testigos reportan que después del choque del avión, Crowther, con un pañuelo rojo cubriendo su nariz y su boca para protegerse de los escombros, reingresó al edificio al menos 3 veces para rescatar a las personas que se encontraban adentro, convirtiéndose así en el responsable directo de salvar la vida de al menos 12 personas. Crowther, junto a miembros del departamento de bomberos de la ciudad de Nueva York, se encontraba camino de regreso a la torre sur cuando esta colapsó. Su cuerpo fue encontrado 6 meses después, el 6 de marzo de 2002 a un lado del lobby de la torre sur del World Trade Center. Durante los atentados del 11 de septiembre, 2 aviones de pasajeros impactaron contra las torres gemelas del World Trade Center WTC, uno contra cada torre. Como resultado, los 2 rascacielos de 110 pisos de altura se derrumbaron, causando la destrucción completa de todo el complejo del WTC y matando a 2.763 personas. La torre sur se derrumbó a las 9:59 am, después de arder durante aproximadamente 56 minutos. 29 minutos más tarde se derrumbó la torre norte, que había ardido durante 102 minutos. Cuando se derrumbó la torre norte, los escombros cayeron sobre el cercano 7 World Trade Center, dañándolo y provocando incendios que ardieron durante casi 7 horas, comprometiendo la integridad estructural del edificio. El 7 World Trade Center se derrumbó a las 5:21 pm. El derrumbe de los edificios del World Trade Center el 11 de septiembre de 2001 no tenía precedentes. Nunca antes un edificio de varias plantas con estructura de acero había sufrido un derrumbe completo como consecuencia de un incendio. Inmediatamente después, ingenieros de estructuras bien informados empezaron a dar una serie de explicaciones en un intento de ayudar al público a entender estos trágicos sucesos. Sin embargo, sería necesario organizar un esfuerzo coordinado para investigar y analizar la compleja serie de acontecimientos que condujeron a cada derrumbe. El equipo de investigación integró el análisis metalúrgico, los resultados experimentales y la simulación informática con vídeos y fotografías de la destrucción y los relatos de testigos presenciales para comprender cómo se derrumbaron los edificios. Llegaron a 2 conclusiones. Un incendio convencional no debería haber causado el colapso de los rascacielos de 110 plantas en ausencia de daños estructurales y de aislamiento ignífugo. Las torres probablemente no se habrían derrumbado de no ser por el impacto y los daños que el avión causó en el aislamiento ignífugo. La secuencia de colapso más probable era similar entre la torre sur y la torre norte, pero no eran idénticas. Sin embargo, en ambas se vieron implicados los principales sistemas estructurales del diseño del edificio, las columnas del núcleo, las columnas exteriores y los suelos del edificio. En primer lugar, los suelos que perdieron el aislamiento ignífugo debido al impacto de los escombros empezaron a combarse como consecuencia de la elevada temperatura del incendio. Los suelos hundidos tiraron de las paredes hacia adentro. Las paredes exteriores empezaron a inclinarse hacia adentro por la fuerza combinada de los suelos hundidos, el fuego y las columnas cortadas por el impacto de los aviones. Finalmente, los muros exteriores se combaron y los edificios se derrumbaron. Los pisos inferiores ofrecieron poca resistencia a la tremenda energía relativa de la caída del edificio, lo que les permitió desplomarse muy rápidamente. Las conclusiones de la investigación del NIST no apoyan la teoría del panqueque del inicio del colapso, en la que este se inicia por un fallo progresivo del sistema de forjados. Sin embargo, el pancaking fue aceptado como el modo de progresión del colapso. Los teóricos de la conspiración del 11S sostienen que el NIST había llegado a una conclusión predeterminada al ignorar, descartar y negar las pruebas. Los críticos de estas teorías de la conspiración afirman que son una forma de conspiracionismo común a lo largo de la historia tras un suceso traumático en el que las teorías de la conspiración surgen como una forma mítica de explicación. Una crítica relacionada se refiere a la forma de investigación en la que se basan las teorías. Thomas W. Agar, profesor de ingeniería del MIT, sugirió que utilizan el método científico inverso.
misterioso. Determinan lo que ocurrió, descartan todos los datos que no se ajustan a su conclusión y luego aclaman sus hallazgos como la única conclusión posible. Brian Clark es un empresario canadiense superviviente de los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra el World Trade Center. Clark trabajaba para la empresa estadounidense de corretaje internacional Eurobrokers Inc., posteriormente fusionada con BGC Partners, que perdió 61 empleados ese día, casi una quinta parte de su sucursal en Nueva York. Clark fue una de las 18 personas de la Torre Sur que escaparon de su oficina, situada en la planta 84, desde dentro o por encima de la zona de impacto del avión. Nadie escapó en o por encima del punto de impacto en la Torre Norte. El testimonio de Clark ante la comisión del 11S, donde detalló los problemas con el sistema de llamadas de emergencia 911, ha sido ampliamente citado. Después de que el vuelo 175 impactara contra la Torre Sur, Clark y otros 8 empleados de su planta que habían sobrevivido al impacto se reunieron y comenzaron a descender por la escalera. Solo llegaron a la planta 81 cuando Clark y su grupo fueron recibidos por una mujer y un hombre que subían por las escaleras. La mujer les bloqueó el paso y les advirtió de que había llamas y humo más abajo, y que su única opción era intentar subir al tejado con la esperanza de ser rescatados desde allí. Clark y sus compañeros se detuvieron y debatieron en el rellano de la escalera sobre qué hacer a continuación, si escuchar a la mujer y subir las escaleras o ignorar sus advertencias y bajar las escaleras. Mientras el grupo estaba allí debatiendo su próximo movimiento, un débil grito de auxilio procedente del interior del piso 81 llamó la atención de Clark. Mientras su grupo seguía debatiendo qué hacer, Clark cogió a su compañero Ron DiFrancesco y entraron en la planta 81 para buscar a la persona que gritaba pidiendo ayuda. Cuando Clark y DiFrancesco entraron en la planta, Clark se giró para observar a sus compañeros de trabajo mientras empezaban a subir las escaleras hacia el tejado en lugar de bajar. Ese grupo perdería la vida ese día, ya que las puertas de acceso a la azotea estaban cerradas y no había planes de rescate desde la azotea en helicóptero, ya que la policía de Nueva York lo consideraba demasiado inseguro debido a las densas nubes de humo y a las antenas de la azotea. Mientras Clark y DiFrancesco se dirigían a la voz que gritaba pidiendo ayuda, DiFrancesco se sintió invadido por el humo y regresó a las escaleras, a las que también ascendería. Sin embargo, a diferencia del resto de sus compañeros que subieron por las escaleras, DiFrancesco dio marcha atrás y sobrevivió. Clark se dirigió a buscar a Stanley Praimnat, empleado del Fuji Bank, que estaba atrapado bajo unos escombros detrás de una pared que se había mantenido firme. Praimnat había evacuado inicialmente el edificio después de que el primer avión impactara contra la Torre Norte, pero volvió a entrar cuando la seguridad de la Torre Sur le dio permiso para volver a entrar en el edificio. Cuando regresó a su despacho, en la planta 81, estaba hablando por teléfono cuando vio que el segundo avión se dirigía hacia él. Gritó y saltó bajo su escritorio mientras el avión impactaba contra el edificio. Tras el impacto, Praimnat se encontró vivo bajo su escritorio con heridas leves. Cuando Clark encontró a Praimnat, había un muro entre los dos, y la única forma que tenía Praimnat de escapar era saltar por encima del muro. Praimnat no estaba seguro de poder saltar el muro, pero lo intentó gracias a la insistencia de Clark. Praimnat hizo varios intentos infructuosos de escalar el muro, en una ocasión se hirió en la mano, pero persistió, y en otro intento Clark pudo enganchar sus brazos alrededor de Praimnat y ayudarle a tirar de él hacia el otro lado. Gwyneth Paltrow ha recibido una carta de una mujer que cree que la actriz pudo haberle salvado la vida inadvertidamente el día de los atentados de Nueva York, hace casi 10 años. Básicamente, lo que ocurrió fue que había ido a una clase de yoga muy temprano. Iba de camino a casa y era la mañana del 11 de septiembre, aunque en aquel momento no sabía lo que eso significaba, y una chica estaba cruzando la calle imprudentemente y las dos nos detuvimos al mismo tiempo y esperamos un buen rato. Dijo que ella y la mujer hicieron esa cosa de parar y arrancar durante un rato y empezaron a reírse antes de que la mujer finalmente siguiera su camino. 10 años más tarde recibí una carta suya en la que me contaba que había llegado tarde al trabajo, que habíamos tenido ese incidente y que había bajado a la estación de Christopher Street para coger el tren que la llevaría al World Trade Center, donde trabajaba en la planta 77 de la Torre Sur, y que el tren estaba a punto de salir. Si no hubiéramos tenido esa interacción, ella cree que su vida habría tomado un rumbo muy diferente. Lo llamó su momento de las puertas correderas. Fue una historia extraordinaria y lo único en lo que podía pensar era en todas las personas que vivieron experiencias como la de aquel día,
pero que no son capaces de tenderles la mano porque no se trata de una persona reconocible. Ella vio que era yo, así que pudo enviarme un mensaje, pero creo que ese día cambiaron muchos destinos, obviamente, y me siento muy humildemente feliz de formar parte de su historia. Hace 20 años, el mundo asistió horrorizado a los atentados del 11 de septiembre. 19 terroristas secuestraron 4 aviones el 11 de septiembre de 2001 y los estrellaron contra las Torres Gemelas y el Pentágono. Tras la tragedia surgieron decenas de historias de supervivientes, y entre ellas, varias celebridades estuvieron espeluznantemente cerca de perder la vida aquel día. Entre muchas celebridades tenemos a Michael Jackson. Se quedó dormido tras una charla nocturna. El cantante Michael Jackson no acudió por poco a una reunión en lo alto del World Trade Center la mañana de los atentados del 11 de septiembre. El icono de la música tenía que estar en las Torres Gemelas el 11 de septiembre, pero se quedó dormido tras trasnochar hablando con su madre, Catherine, y su hermana, Rebie. El hermano de Jackson, Jermaine Jackson, escribió en su autobiografía Through a Brother's Eyes: afortunadamente, ninguno de nosotros tenía ni idea de que Michael tenía una reunión esa mañana en lo alto de una de las Torres Gemelas. Solo lo descubrimos cuando mamá llamó a su hotel para asegurarse de que estaba bien. Ella, Rebie y algunos otros lo habían dejado allí alrededor de las 3 a.m. Madre, estoy bien, gracias a ti, le dijo. Me mantuviste despierto hablando hasta tan tarde que me quedé dormido y perdí mi cita. Jackson vivió otros 8 años antes de morir a los 50 de un paro cardíaco tras una sobredosis de drogas. Mark Wahlberg esquivó embarcar en el vuelo de American Airlines. Mark Wahlberg iba a coger el vuelo 11 de American Airlines que los terroristas estrellaron contra la Torre Norte el 11 de septiembre. Pero en el último momento, el actor y sus amigos decidieron cambiar de planes y fletaron un avión a Toronto, Canadá, para asistir a un festival de cine. Más tarde, el actor fue criticado por sugerir que podría haber detenido a los terroristas si hubiera estado a bordo. Dijo a Men's Journal: si hubiera estado en el avión con mis hijos, no habría ocurrido lo que ocurrió. Habría habido mucha sangre en esa cabina de primera clase y yo habría dicho: vale, vamos a aterrizar en algún lugar a salvo, no os preocupéis. Más tarde, Wahlberg se disculpó por afirmar que podría haber cambiado los acontecimientos. Dijo: para empezar, especular sobre una situación así es ridículo, y sugerir que yo habría hecho algo diferente a lo que hicieron los pasajeros de ese avión fue irresponsable. Pido disculpas profundamente a las familias de las víctimas porque mi respuesta haya podido parecer insensible, desde luego no era mi intención. Rob Lowe voló en el simulacro de los terroristas. Cuando Rob Lowe se sentó en un vuelo 11 días antes de los atentados, no tenía ni idea de que estaba a bordo del simulacro terrorista del 11 de septiembre. Nada parecía inusual cuando la estrella de código negro cogió su vuelo habitual de Washington DC a Los Ángeles después de rodar para The West Wing. Pero más tarde se supo que los terroristas implicados en los atentados del 11S también iban a bordo y habían utilizado el vuelo como simulacro. El mismo avión fue utilizado más tarde por los terroristas para atacar el Pentágono. Lowe recordó más tarde: volé con los secuestradores del 11S en el simulacro sin darme cuenta. Por aquel entonces estaba rodando The West Wing en Washington DC y siempre cogía el vuelo que salía de Dulles, Washington hacia Los Ángeles y que finalmente estrellaron contra el Pentágono. Y añadió: hice el vuelo muchas veces y no pensé nada. Subí al vuelo y era un avión pequeño y lleno. Miré alrededor de la cabina, no recuerdo nada en particular, nadie parecía asustado, nadie parecía un terrorista, parecía un vuelo absolutamente normal. A Lowe le sorprendió descubrir 18 meses después que podría tener que declarar contra el terrorista y líder de Al-Qaeda Zacarias Moussaoui, pero finalmente no tuvo que hacerlo. Pasquale Buzzelli se dirigía a su oficina en la planta 64 del World Trade Center la mañana de los devastadores atentados de Al-Qaeda del 11 de septiembre de 2001. A pesar de caer 15 pisos al derrumbarse la torre norte del centro, Pasquale sobrevivió. Es una de las 16 personas que fueron rescatadas con vida de entre los escombros de las torres y solo se sabe de otra persona que haya sobrevivido a una caída desde los pisos superiores. En declaraciones a 60 Minutes Australia, recordó el momento en que el principal secuestrador, Mohamed Akhtar, estrelló deliberadamente un Boeing 767, el vuelo 11 de American Airlines, contra el piso 93 de la Torre Norte. Llamé a mi mujer y le dije: Luis, no te alarmes, estoy bien, todo va bien, ¿puedes poner la televisión y decirme qué ves? Pasquale y los demás en el ascensor lograron salir y se dirigieron a las escaleras. Recogimos todo, una linterna, y mojamos algunas toallas y cosas, y empezamos a bajar las escaleras. En ese momento aún llevaba consigo su maletín, y se imaginaba que el accidente no había sido más que un terrible accidente. A pesar
pesar de la horrible experiencia, Pasquale solo sufrió quemaduras leves y se rompió un hueso del pie. Cuando empiezas a pensar en las cifras, dice, realmente no parece posible que esté vivo. El grupo se cruzó con un bombero que subía para ocuparse del terrible incendio. Les dijo que siguieran bajando las escaleras hasta llegar a la planta baja. Y entonces, bajamos un par de pisos más, dijo, y fue en el piso 22 cuando de repente, ya sabes, todo empezó a temblar. Oí gritos, ya sabes, gente detrás de mí gritando, y luego, simplemente todo se oscureció. El edificio comenzó a temblar violentamente, recuerda. Oí todo esto, el fuerte estruendo de arriba, me metí en una esquina, y me puse en posición fetal, y simplemente me enterré contra una esquina, así que si algo grande o pesado caía, al menos tenía dos lados que podían protegerme. Sentí que la pared junto a la que estaba tumbado se resquebrajaba y que el suelo cedía, y me quedé en posición fetal con los ojos cerrados. Mientras esto sucedía, la cercana torre sur ya se estaba derrumbando, y la torre norte pronto le seguiría. Mientras el edificio se derrumbaba a su alrededor, Pasquale recuerda una sensación abrasiva, como de chorro de arena, y se quedó hecho un ovillo mientras el suelo de hormigón que tenía debajo se resquebrajaba y se desmoronaba, enviándole al menos 15 pisos más abajo, donde finalmente fue encontrado entre los restos destrozados del edificio de 110 plantas. Recupera el conocimiento unas 2 horas más tarde. Gritó pidiendo ayuda, y poco después un bombero respondió a sus gritos. Joder, chicos, tenemos a un civil ahí arriba, dijo el bombero. Pero antes de que pudieran rescatarlo, se declaró otro incendio alrededor de Pasquale. Pasquale pensó brevemente en buscar un objeto afilado con el que suicidarse antes que quemarse vivo. Pero entonces un equipo de bomberos consiguió despejar el camino hasta donde yacía atrapado el ingeniero de estructuras de 1,90 metros y 19 kilos. Mientras llevaban a Pasquale a un lugar seguro, uno de ellos dijo, tío, eres un puto pesado. ¿Cómo te llamas? Su pie tardó varios meses en curarse del todo, y las cicatrices psicológicas aún no han desaparecido del todo, pero Pasquale es una de las personas más afortunadas que se encontraban en aquellos edificios aquel fatídico día. En total, se sabe que 2.996 personas perdieron la vida aquel día, entre ellas 19 terroristas de Al-Qaeda, y unas 25.000 resultaron heridas como consecuencia de los 4 secuestros coordinados que sumieron al mundo en una confusión que, como han demostrado los recientes acontecimientos de Afganistán, sigue entre nosotros. Gracias por ver el primer y segundo nivel del iceberg del 911, es un tema muy extenso y pronto tendrán los demás niveles, desde el tercer nivel es cuando comienza lo bueno del tema. Espero que te suscribas y compartas este video ya que YouTube no recomienda mucho estos tipos de videos, nos vemos pronto.